Esta es una producción de MMK Podcast. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Sánchez Scott. Bienvenida a Búsqueda Interior. Hoy quiero hablarte acerca de las temporadas de la vida y de cómo superar cada una de ellas. Hace no mucho tiempo, mi esposa me insistía en que la llevara a una tienda de ropa donde ella decía, le habían dicho, que los precios eran muy bajos y la calidad era muy buena. Yo me rehusé, pero tú sabes que cuando las esposas se proponen algo, siempre lo van a terminar consiguiendo. Así que bueno, de pronto me vi ya en esta tienda que prometía precios muy bajos a una calidad muy buena. Y la verdad es que tengo que reconocer que mi esposa tenía razón. Todo era tal y como ella me había dicho. La ropa era muy buena, los precios eran muy bajos. Pero no me tardé mucho en darme cuenta del porqué. ¿De por qué del precio de remate de cada prenda? Bueno, en realidad era una tienda de remates porque todo era fuera de temporada. Todo estaba fuera de temporada. Y a nadie le sirve un abrigo de lana en verano, ni un pantaloncillo corto en invierno. Así que para mí era una locura comprar prendas fuera de temporada que no iban a tener en ese momento ninguna utilidad práctica. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque muchas veces en nuestra vida podemos encontrarnos en situaciones donde nos sentimos fuera de temporada. Hay cosas que parecen estar fuera de tiempo. Y ¿sabes? Son inevitables. Y es trágico no reconocerlo. Como trágico es que como creyentes olvidemos la soberanía de Dios sobre nuestras temporadas, ya que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Un buen ejemplo de esto es David, quien fue ungido como rey de Israel por el profeta Samuel, pero él tuvo que esperar muchos años, muchas temporadas, muchos periodos difíciles e incluso peligrosos, en donde Dios estaba moldeando su carácter y preparándolo para el papel que un día desempeñaría como rey de Israel. En Eclesiastés capítulo 3 leemos, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para cosechar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para callar y otro para hablar. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Y tú puedes decir a esto muy bien o incluso amén. Pero realmente algunos quieren estacionarse en una temporada. Queremos poco tiempo de llorar y mucho tiempo de reír. Queremos solamente tiempos de cosecha y ningún tiempo de siembra, como si nosotros pudiéramos elegir nuestras temporadas. ¿Y sabes qué? La verdad es que no es así. Sería como usar abrigos en primavera. Y esa es la razón por la cual vemos tantas vidas insatisfechas y tantas vidas incongruentes con sus tiempos. Un buen amigo extranjero siempre me dice que no deja de impresionarle algunas costumbres de mi país. Y es que en su país, dice él, cuando es tiempo de duraznos, todo tiene que ver con duraznos. Viene la feria del durazno, el festival del durazno, te enseñan a hacer postres con durazno, porque sería un desperdicio no aprovechar la fruta de temporada. Pero dice que nosotros queremos mangos cuando es tiempo de guayabas, que cuando es tiempo de sandías comemos fresas,
aunque éstas tengan que ser congeladas o importadas. Y como no son fruta de temporada, tenemos que pagar un alto precio por ellas. Parece ser que el campo es mucho más sensible y más sensato y más sabio a las temporadas que nosotros mismos. Es en invierno, por ejemplo, cuando el campo produce cítricos, frutas con vitamina C que nos van a fortalecer para hacer frente a los cambios de temperatura. Los expertos dicen que cada fruta de temporada contiene la vitamina que necesitamos consumir. Así que deberíamos de fluir más con lo que cada temporada trae en vez de resistirla. Si eso aplica en lo natural, aplica también en lo espiritual. Es muy trágico ver a gente joven que está en la temporada del vigor, de la fuerza, del emprendimiento, que en lugar de trabajar, quieren vivir como si estuvieran jubilados. Como es trágico también ver adultos mayores que están cuidando a sus nietos como si fueran sus hijos, cuando deberían de estar descansando. Y se paga un alto precio por no entender las temporadas. De alguna forma, cuando contendemos contra los tiempos, estamos contendiendo contra Dios. Porque cada temporada tiene un propósito, cada temporada fue pensada por Dios. Moisés sabía que había sabiduría en entender nuestros tiempos y escribió un salmo donde le pide a Dios sabiduría para aprender a contar nuestros días sobre esta tierra. Si pensamos bien, ¿quién necesita sabiduría para contar nuestros días sobre esta tierra? Todos sabemos cuántos años hemos vivido. Pero si lo pensamos mejor y profundizamos en ello, nos daremos cuenta que los años que tú crees que tienes son en realidad los años que tú ya no tienes. ¿Cuántos años tienes? ¿20, 25, 40, 45, 60? Bueno, déjame decirte que en realidad son los años que ya no tienes. Son los años que ya se fueron, que has gastado bien o mal, y que no sabemos cuántos años nos restan. Por eso, si estos principios, si en la naturaleza podemos ver el propósito de Dios, tenemos que aprender a verlo en nuestra vida. Debemos de aprender a distinguir las temporadas, las estaciones, y no solamente en las estaciones de nuestra vida, sino también en la vida de otros, y aprender a discernir los tiempos, porque mientras tú estás en una primavera, yo puedo estar pasando un invierno. Y cada temporada requiere de una inversión, de un trabajo consciente. ¿Para qué? Bueno, pues para poder tener una buena cosecha en la siguiente, porque siempre vendrá una buena temporada. Mira, para que esos árboles que hoy vemos llenos de flores y de fruto puedan darse, deben de haber pasado por un invierno. Y a ese invierno le antecede un otoño. Es en el otoño cuando los árboles sueltan sus hojas, pero lo hacen para preservar los recursos y la integridad del tronco y así poder soportar los crudos inviernos. El otoño es una poda natural, una poda que entendemos es necesaria. Y las temporadas de poda en nuestra vida no son un castigo de Dios. Son más bien un trato de Dios a nuestro exceso de hojas como preparación para la temporada venidera. Y es que la poda, aunque dolorosa, y estamos hablando de esos tiempos de pérdida, donde dices, perdí mi trabajo, perdí mi salud, perdí un ser amado, perdí mi prosperidad. Bueno, son inevitables. Pero cuanto mayor potencial haya en ti, más fuerte será la poda, porque la poda te dará la habilidad para dar más fruto. Así lo dijo el Señor. En Juan capítulo 15 leemos, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé
más fruto todavía. Dios desea que tú des más fruto, que des mucho fruto. Y son necesarias las temporadas de poda. Así que deberíamos decirle a Dios, gracias por tenerme como digno de ser podado. Celebremos la poda. Celebremos esa época donde no hay lluvia, donde no vemos llegar provisión del cielo, cuando el sol no brilla como antes, porque sabemos que viene una nueva temporada. Si te has preguntado, ¿por qué no hay fruto en mi vida? ¿Por qué se cerraron los cielos sobre mi vida? Bueno, Dios nos está hablando. Esta es la temporada para echar raíces, para profundizar en cosas importantes que van a formar tu carácter para poder sostener el peso del fruto, el peso del mucho fruto, porque la bendición pesa y Dios quiere bendecirte mucho. Dios quiere que des mucho fruto. Los fríos de la temporada de invierno matan insectos en los árboles que de otra forma se multiplicarían hasta convertirse en plaga, infestar al árbol y devorarlo literalmente. Así que esos fríos, esos congelamientos, esas temporadas invernales terminan siendo de provecho para el árbol. ¿Te has quedado sin dinero y se fueron los amigos? No te pongas triste. Agradécele a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque no necesitas esa clase de bichos en tu vida. Las cosas se pusieron difíciles y tu pareja salió huyendo. Dale gracias a Dios. No necesitas ese tipo de cucarachas en tu vida. ¿Quieres ser usado? ¿Quieres ser usada por Dios? Debes de entender que hay muchas cosas que Dios tiene que hacerte a ti antes de que pueda hacerlo a través de ti. Por eso el apóstol Pablo escribiría en su segunda carta a los Corintios: por tanto, no nos desanimamos. Aprendemos a celebrar los inviernos. Escribe al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, aunque la apariencia no sea la mejor, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y él está diciendo, nuestras raíces se están fortaleciendo y estamos profundizando, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, los sufrimientos ligeros y efímeros. Mira, yo no sé lo que tú estás pasando y no lo quiero trivializar, pero ¿sabes? Pablo le llama a lo que él estaba pasando un sufrimiento ligero y efímero. ¿Y sabes a qué le llama ligero y efímero Pablo? A persecución, tortura, peligro de muerte. No sé qué estás pasando, pero difícilmente estarás pasando lo que el apóstol Pablo pasó. Y él, que tiene una visión de reino, le llama a ese sufrimiento, a esa temporada, una temporada ligera y efímera. Y sabes, tiene razón. Nuestros inviernos son pasajeros. Van a pasar. Y por mucho que te parezca que han durado, son muy poco duraderos comparados con la eternidad. Así que estas temporadas, en palabras de Pablo, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que cualquier sufrimiento. Porque Dios nos promete una temporada de fruto abundante y eterno. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Las hojas vienen, las hojas van, pero las raíces permanecen. El carácter que Dios forma en nosotros permanece para siempre. Así que celebremos las primaveras, pero también tienes que aprender a abrazar los inviernos, porque aunque nos cueste admitirlo, los necesitamos. Puedes llamarle como tú quieras, prueba, proceso, invierno, pero la vida
se trata de temporadas. Y lo único que puedes hacer cuando no es temporada de cosecha es sembrar. Tu actitud es una semilla. Tus oraciones son semillas. Tu fe es una semilla. La Escritura dice que quien siembra con lágrimas cosechará con júbilo. Respóndete a ti misma, respóndete a ti mismo. Hoy, ¿en qué temporada estás? Hoy, ¿de qué es tiempo en tu vida? Si es tiempo de trabajar, trabaja duro. Pero si es tiempo de disfrutar, disfruta con plenitud. Si es de esperar, espera con paciencia. Si es tiempo de educar a tus hijos, edúcalos. Si es tiempo de confiar, confía con todo tu corazón. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. Sabiendo que esta temporada que estás viviendo pasará. ¿Es una buena temporada? Pasará. Así que aprovéchala. ¿Es una mala temporada? ¡Ánimo! No te rindas, no desfallezcas, porque va a pasar. Si estás en un buen tiempo, agradece a Dios y disfruta mientras dure, porque va a pasar. Si estás pasando una temporada dura, anímate, no desfallezcas, porque también va a pasar. Es solo cuestión de tiempo para que el sol vuelva a brillar. Así que la pregunta no es si va a pasar, porque va a pasar. La pregunta es, ¿cómo la vas a pasar tú? ¿Cómo vas a pasar esta temporada? Cuando la veas a la distancia, cuando la veas en perspectiva, ¿cómo la pasaste? ¿Con miedo o con fe? Porque de que la vas a pasar, la vas a pasar. Eso no es tu decisión. Lo que sí es tu decisión es si vas a pasar estas temporadas lleno de miedo, o lleno y llena de fe. ¿Con carácter o con quejas? ¿Deprimido o ayudando a los demás? Cuando esta temporada pase, ¿qué legado de fe, qué ejemplo habrás dejado a quienes hoy son tus compañeros de temporada? La decisión es solamente tuya. Decide y decide bien. Yo soy Mauricio Sánchez Scott. Espero que te haya gustado este podcast tanto como a mí. Y de ser así, compártelo y acompáñame, sígueme en todas las redes sociales como Mauricio S. Scott con T. Esto es Búsqueda Interior. Y recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Búsqueda Interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de MMK Podcast.